Bienvenidos a nuestra segunda semana del Seminario de Investigación Educativa número 2. Durante esta semana vamos a estudiar los límites y los alcances del proyecto de investigación. Esto es importante porque al finalizar ustedes deberán de tener claro cuál va a ser el alcance de la investigación que están realizando. Vamos a continuar haciendo una revisión de los trabajos que ustedes están llevando a cabo, tal y como se planteó en la semana pasada. Pero ahora lo que vamos a pedirles es que pongan cierto énfasis al alcance de la investigación que ustedes están realizando, hasta dónde la quieren llevar a cabo, si quieren hacer una investigación ya sea exploratoria o explicativa, como más adelante vamos a señalar en esta presentación. Las actividades para esta semana son tres. Por una parte, tendremos un foro en el que nuevamente se les va a pedir que señalen cuáles son sus principales dudas, cuáles son sus principales necesidades. Después del foro, tenemos una primer tarea, la cual consiste en leer un texto de Roberto Hernández Sampieri titulado Definición del alcance de la investigación, del cual se les va a pedir que elaboren un cuadro sinóptico, el cual puede caber en una simple página. La tarea número 2, que es la tercera actividad, pues más bien es una invitación a que se pongan en contacto conmigo para que de manera personalizada vayamos revisando cada uno de sus trabajos. Aquí ustedes me pueden escribir en consultas privadas de la materia. La diferencia con el foro es que aquí solamente estaremos en comunicación cada uno de ustedes conmigo. En el foro, pues lo que ustedes escriben va a ser visto por todos. Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿por qué es importante definir el alcance de la investigación? Porque del alcance dependerá el tamaño y la profundidad de dicha investigación, es decir, el diseño, el tipo de datos que se recolectarán, los instrumentos que se construirán, los recursos humanos, económicos y tecnológicos que se van a necesitar, etcétera. El alcance de la investigación también influye en la selección de la estrategia o estrategias a seguir. A grandes rasgos, podemos hablar de cuatro grandes tipos de investigación desde el punto de vista de su alcance. Tenemos la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación correlacional y la investigación explicativa. Aunque en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. Las investigaciones exploratorias sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, o investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, también para establecer prioridades para investigar futuras investigaciones o sugerir afirmaciones y postulados. También en este tipo de investigaciones se indaga desde una perspectiva innovadora. En esta diapositiva pueden ver algunos ejemplos sencillos de lo que podría ser investigaciones exploratorias. En las investigaciones descriptivas, la meta del investigador consiste precisamente en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, es decir, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Así como las investigaciones exploratorias sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren. Esto es,
Su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Es importante señalar que se debe definir con claridad qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de investigaciones descriptivas. La utilidad de los estudios correlacionales consiste en saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable. La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explícita. Es importante evitar el error de asociar dos variables que en la realidad no tienen relación. Estos son algunos ejemplos de investigaciones correlacionales. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos o por qué se relacionan entre sí dos o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos. Llevan exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. ¿De qué depende que una investigación se catalogue como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Depende del conocimiento actual del tema, de que nos revele lo que nos revele la revisión de la literatura. También depende de la perspectiva que el investigador pretenda darle a su estudio. Es importante aclarar que que los cuatro alcances del proceso de investigación son igualmente válidos e importantes y han contribuido al alcance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y su razón de ser. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o descriptiva, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos y lo mismo puede ocurrir con los demás. En conclusión, tenemos estos cuatro tipos de investigación. Es importante que al analizar el problema que van a investigar y ver sus objetivos y las hipótesis planteadas, ustedes vayan determinando cuál va a ser el tipo de investigación que piensan realizar. La próxima semana nos vamos a enfocar al diseño de la investigación para que ustedes definan si van a llevar a cabo una investigación experimental, no experimental, cuasi experimental. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana.